Hola a todos, el objetivo de este video es que discutamos el contenido del capítulo 5 que se llama Evaluación de acciones ordinarias. ¿Sí? Ustedes saben que las acciones son los títulos representativos del capital. ¿Sí? Si uno se compra un departamento, un inmueble, un terreno, un campo, tiene como documento que respalda la propiedad sobre el mismo una escritura, que al estar avalada por un escribano y inscripta en el registro de la propiedad, indica que tales personas o tal persona o empresa es el dueño de tal activo físico. ¿Sí? En el caso de las empresas, el título que lo hacen, que acredita que un individuo es el dueño de una empresa, son las acciones. ¿Sí? Y estas acciones cotizan en los mercados bursátiles, al igual que los bonos. Y lo que discute el capítulo 5 es de qué manera deben ser evaluadas las acciones para poder tener algún precio de referencia de las mismas, y por sobre todas las cosas cuáles son las fórmulas matemáticas que deben aplicarse para hacer estos cálculos. La primera intuición es esta fórmula que aparece acá, que dice: el precio en el momento cero, o sea, el precio hoy, viene dado por el dividendo en el momento 1 más el precio en el momento 1. Todo esto descontado un periodo. ¿Sí? El dividendo que voy a cobrar dentro de un año, el precio al que podría vender la acción dentro de un año, todo esto traído a valor hoy. ¿Sí? Bueno, ¿por qué los dividendos? Los dividendos porque el retorno, la ganancia que el dueño se lleva de una empresa, es lo que la empresa distribuya como dividendos. ¿No? Si uno es el dueño de un departamento, la ganancia que tiene es el alquiler, lo que pueda cobrar de alquiler después de gastos. Si uno tiene un bono, es el monto de interés. Ahora, si uno tiene una acción, por la acción uno gana, uno recibe la distribución de dividendos. Cerrado el ejercicio fiscal y después de haber tenido un resultado positivo, que podemos pensar que una compañía lo tuvo, la compañía decide cuánto separa para reinvertir, cuánto separa para distribuir a sus accionistas. Y esa distribución, esos dividendos, es lo que recibe el dueño. Y después nos queda ver cuál es el precio en el momento 1. ¿Qué podemos esperar como precio en el momento 1 si estamos parados en el momento 0? Acá si se fijan, el libro se hace la misma pregunta. Y si estuviésemos parados en el momento 1, esperaríamos el pago de dividendos en el año 2, el precio de venta en el año 2, todo esto descontado un periodo. ¿Sí? Si reemplazásemos esto en la fórmula anterior, ¿sí? Que es esta que está acá, llegamos a que
Parados en el momento cero, el precio de la acción es el dividendo del año 1 descontado un periodo, más el dividendo del año 2 descontado dos periodos, más el posible precio de venta en el año 2 descontado dos periodos. Y acá lo que nos queda por resolver es cuál es el precio del año 2. ¿Sí? Pero podríamos repetir esto sucesivamente y obviamente el precio en el año 2 va a ser el dividendo del año 3 más el precio de venta en el año 3 descontado un periodo. Y cuando lo volvamos a introducir en la fórmula se va a dar un pasaje homogéneo. Y vamos a llegar a una fórmula que tiene más o menos esta fórmula, ¿sí? Si repitiésemos este procedimiento h veces, tendríamos que el precio en el momento 0 es el dividendo del año 1 descontado un periodo, más el dividendo del año 2 descontado dos periodos, más el dividendo del año 3 descontado tres periodos, más así sucesivamente hasta el dividendo del momento h descontado h periodos, más el precio de venta en el momento h descontado h periodos. ¿Sí? Esto nos permitiría separar conceptualmente la fórmula en dos partes. Una primera parte o un primer tramo que son las sumatorias de los dividendos traídos a valor presente y una segunda parte que es el valor de venta o valor terminal también traído a valor presente. ¿Sí? O sea, visto desde esta fórmula, una acción vale por los dividendos que va a tener a cobrar en los próximos años y por el valor al cual podríamos vender la acción, valor terminal. Aquí van a ver que aparece una distinción que sucede más que nada desde el punto de vista de los inversores, de quienes están evaluando comprar acciones en el mercado, que son las acciones de ingreso y las acciones de crecimiento. Una acción va a ser de ingreso cuando el inversor está mirando el tramo de los dividendos, mientras que una acción va a ser de crecimiento en la medida que el inversor esté mirando el valor terminal. ¿Sí? Pensémoslo de la siguiente manera. Hoy el gobierno da una ventaja económica a un sector. Supónganse que decide aumentar las tarifas de luz, gas, agua. Bueno, esto va a hacer necesariamente que se incrementen los ingresos de las empresas que prestan estos servicios y por lo tanto su ganancia. Esto va a ser de un modo bastante inmediato, con lo cual uno puede esperar que en los próximos años estas empresas paguen más de dividendos. Tiene la expectativa de ganar por el lado de los ingresos. ¿Bien? Ahora también uno podría evaluar a una empresa, pongámosle petrolera, que ha descubierto un nuevo yacimiento o que ha ganado una licitación por un nuevo yacimiento. Y uno sabe, después de mirar su balance, que la empresa va a dejar de distribuir dividendos en los próximos años y se va a dedicar a reinvertir las utilidades en este proyecto. Pero nosotros sabemos que este proyecto es bueno y que dentro de 5, 10 o 20 años va a dar sus frutos y cuando dé sus frutos el valor de la empresa va a ser muy alto. ¿Sí? No estamos viendo los ingresos, estamos viendo el valor terminal. ¿Sí?
Esta es una distinción dada desde el punto de vista de los inversores. Sin embargo, fíjense que si llevamos h al infinito, o sea, replicamos este procedimiento de ir corriéndonos año a año para ver cuánto vale la acción al año siguiente, si hiciésemos eso, y se ve claro en esta fórmula, 1 más r a la h, siendo h un valor infinitamente grande, es un número extremadamente grande, y el valor terminal es un número, que puede ser grande, más chico, no lo sabemos, pero es un número. Un número dividido infinito es cero, y solo nos queda el tramo de los ingresos. ¿Sí? ¿Qué es lo que aparece acá? Desapareció el valor terminal, porque al valor terminal se lo comió el factor de descuento, y solo queda el tramo de dividendos. Y esto lo que significa es que, en última instancia, mire cómo se mire una acción, vale por sus dividendos futuros, por la sumatoria de sus dividendos futuros traídos a valor presente. Eso es lo que le da valor a una acción. La otra distinción entre un tramo de ingreso y un tramo de valor terminal tiene que ver con lo siguiente, y es que pongamos el valor terminal donde lo pongamos, en el año 5, en el año 10, en el año 20, en el 50, donde querramos, esté donde esté, el valor terminal sigue siendo el flujo de dividendos futuros descontados al momento en que se calcula el valor terminal. ¿Sí? O sea, cuando uno venda finalmente la acción, la va a poder vender a los flujos de ingresos futuros descontados a ese momento. ¿Sí? Con lo cual, hay un primer tramo de ingreso y un segundo tramo de valor terminal, pero en realidad el valor terminal es el segundo tramo de ingresos que no está incorporado en el primero. ¿Sí? En nuestro campo, en nuestro caso de la empresa de petróleo, ¿sí? Es cierto que después de llevar adelante todos estos proyectos de inversión que son buenos va a valer más y que uno lo mira como una acción de crecimiento. Eso es cierto, pero también es cierto que va a valer más porque en ese momento, después de haber realizado ese proyecto, va a tener una expectativa de dividendos futuros muy grande. ¿Sí? Acá tienen cómo se divide el valor presente de los dividendos o el valor presente de la acción en el valor de la acción, dependiendo de dónde ubica H. ¿No? Si H está en 0, vale todo por los dividendos. Si H está en 1, vale mucho. Perdón, si H está en 0, vale todo por el valor terminal. Si H está en 1, vale casi todo por el valor terminal. Si H estuviese en 100, el valor terminal es prácticamente nulo y vale todo por los ingresos que va a recibir. ¿No? En general, H se le ubica entre los 5 y los 10 años y es más que nada para distinguir en lo siguiente. Esto es importante vincularlo con el capítulo 7, ¿no? Sí, capítulo 7. Porque en última instancia, evaluar una acción va a significar preguntarse ¿y cómo se van a comportar los ingresos de la compañía en el futuro? Y la realidad es que el futuro es desconocido y no lo sabemos. Tenemos que intentar hacer un juicio razonable sobre él. Entonces, pongamos un ejemplo. Estamos evaluando una empresa de petróleo. ¿Qué sabemos del futuro?
Y la realidad es que podemos consultar expertos que nos digan cómo va a evolucionar el precio del barril, qué tan bien manejada por su management está esta empresa, con qué reservas cuenta. Y podemos intentar elaborar un juicio. Pero ese juicio y esa evaluación la vamos a poder hacer para los próximos 5 años, para los próximos 10, pero no mucho más allá que eso. ¿Sí? Entonces, en general, el momento en que se ubica H tiene que ver con hasta dónde uno puede proyectar con más nivel de certeza o con algún nivel de certeza, y de H en adelante es cuando uno pierde la posibilidad razonable de proyectar. Nosotros vimos en capítulo 3 que existe una fórmula de perpetuidad de cuota creciente, ¿sí? Que crece a la tasa G y que su valor viene dado por la cuota dividido el rendimiento menos G, ¿no? Bueno, nosotros en el capítulo 3 vimos esa fórmula para que la utilicemos justamente acá. O sea, hasta el momento H podemos proyectar en función de nuestro conocimiento, pero a partir del momento H ya, abro comillas, se nos queman los papeles. No sabemos cómo proyectar, porque no tenemos la información para hacer esa proyección. Entonces lo que se suele postular es que a partir de ahí el flujo de fondos de la empresa crece, o los dividendos que va a pagar la empresa, crecen a una tasa G, siendo G una tasa del 1 o 2% anual en dólares, que refleje el crecimiento de la población, el incremento de la productividad, alguna medida de esas características. G es siempre una tasa muy muy chica, ¿sí? 1, 2, máximo 3%. Acá tienen lo que comentábamos recién de la utilización de la perpetuidad de cuotas crecientes. Piensen también que valuar una acción es valuar una perpetuidad, porque a priori nunca se discontinúa el cobro de vencimientos. No es como un bono que sabemos que tal año vence, que amortiza capital de tales características, ¿no? Uno compra una acción y al comprar una acción va a tener los dividendos de por vida, o por lo menos no hay una fecha de caducidad de la empresa. Y acá quiero que retomemos también el capítulo 7, donde un poco lo que hemos planteado es la consistencia, ¿no? La coherencia. Habíamos dicho, si el flujo está en pesos, la tasa tiene que estar en pesos; si el flujo está en dólares, la tasa tiene que estar en dólares. Si le diste a los flujos un tratamiento de la inflación, le tenés que dar el mismo tratamiento de la inflación en la tasa de interés y otros detalles más que hacen a la coherencia en el armado de este sistema de evaluación, ¿no? Bueno, este punto nos invita a tener una coherencia más, y es la siguiente, y es, si lo que estamos evaluando es la acción de la compañía, el flujo de fondos tiene que ser el flujo de los dividendos, ¿sí? Porque lo que se lleva al accionista son los dividendos. Si lo que estamos evaluando
es el valor de la firma, de la empresa, ¿sí? O sea, de los activos. Nosotros sabemos que los activos se financian con capital propio, o sea, con dinero de los accionistas, o con pasivo, con dinero de terceros, ¿sí? Con deuda. La deuda también está remunerada, ¿sí? Si lo que queremos es evaluar el valor de los activos, o sea, antes de la deuda, y esto significa cuánto vale la empresa como tal, para eso no tenemos que utilizar los dividendos, sino que tenemos que utilizar el flujo libre de efectivos. ¿Bien? ¿Y qué es el flujo libre de efectivos? Y que lo vimos un poquito en el capítulo 7, y es, para entenderlo de un modo sencillo, la ganancia que haya tenido la empresa o que se proyecte va a tener la empresa año a año, pero medida base percibido y no base devengado. Medida por flujos de dinero y no por eh, valuación contable, no por ventas menos costo de la mercadería vendida, porque eso es base devengado. ¿Bien? Recuerden que el interés remunera el efectivo, no la ganancia contable, con lo cual hay que calcular los flujos de efectivos libres, que son, a grandes rasgos, el resultado contable más el capital de trabajo. ¿Recuerdan? Variación de cuentas a cobrar, variación de cuentas a pagar y variación de inventario. ¿Sí? Si uno proyecta esa magnitud, la magnitud del flujo de fondo libre de efectivo, y lo descuenta, obtiene el valor de la firma, de la empresa, no el valor de la acción. Luego, con capítulos 8, 9 y 10 vamos a ver la diferencia entre utilizar una tasa de descuento para el capital propio y otra para el capital de la firma. Por último, y terminamos con este capítulo, lo que me queda por decirles es lo siguiente. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando vimos todo el desarrollo del valor actual neto? Básicamente lo que hacíamos era proyectar unos flujos hacia adelante y descontarlos a la tasa de descuento. Y con esto calculábamos el valor actual y el valor actual neto. Bueno, en última instancia, evaluar una acción es lo mismo. Es proyectar sus flujos para adelante, dividendo si estamos evaluando una acción, flujo de efectivos libres si estamos evaluando una empresa, y descontarlo a valor presente. ¿Sí? Este mecanismo se lo conoce como flujo de fondos descontado. A partir de ahí la expresión tiene varias modificaciones, flujo de fondos de efectivo libre, flujo de fondos para el accionista, flujo de fondos de dividendos, depende también de cómo se lo menciona en inglés y cómo se lo traduce al español. Parece de realmente muchas maneras distintas, pero conceptualmente es un flujo de fondos descontado. Se proyectan los ingresos a futuro y se los descuenta a una tasa de interés coherente. Y bueno, con esto entiendo está cubierto a grandes rasgos el capítulo 5.